easy high. Please mortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Jurados, un programa compañero y compadre, como dice, ¿no? De varias emisiones. ¿Cuántas llevamos? Es la segunda. Es la segunda. ¡Vámonos! Pero así empiezan los grandes caminos. Así es. Así empiezan. De pian pianito. Oye, y nos aguantaron. Al menos ya no nos cancelaron, nada. No, nuestro amigo. Ahorita estás tan en la fila. No, pues a todo. Bueno, ¿sabes cómo dio Luis? Aquí nuestro invitado. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, ahorita te hago la presentación formal. Claro. Así toda nice de quién eres y la toda... trayectoria, sí, la sí, historia claro, de vida. Sí, claro, ¿no? Ahora realmente, pues estamos prácticamente porque arriba está pela así y así dio Luis. O sea, venía manejando contraparte y en eso Porras, trío, de no todo, sabemos de todo, ni de qué era, de todo. ¿no? La porra y Sí. eso, porque hay un cumpleañero y entonces, pues la fiesta es aquí y así. Así di. ¿Cómo ves? Es una señal para llegar. Así es. Lo Y malo bueno, es que van a que haya lunes fiesta. ya digo. No, mira, ya están llegando el pastel. Una sorpresa adentro. Entonces, bueno, ya llegaron otra vez. Muchas gracias, Beto. Mira, ya me sentía yo sola, pero bueno, ya está aquí el equipo de contraparte. Y el día de hoy, antes que nada, te platicar acerca del PAN, de que es tu mero. Es que nos vas a explicar horizontes, perspectivas, varios liderazgos y una línea conductual, ¿no? En el tiempo, así de... ¿Cómo se ha ido transformando este PAN? Es un PAN que empezó con Francisco Fraile, entraste en ese momento. Pero sí en esa época. Y cómo llegaste con Luis Paz, ¿no? Un PAN que se transforma, que cambia y que, bueno, acá los dos van a poder platicar mucho al respecto de aquellas peripecias, ¿no? Y después llegas con Luis, con Eduardo Rivera, llegas con Eduardo Rivera y es otra transformación. Participas de positiva y otra vez el PAN cambia, se va transformando. Hay muchos muertos en el camino, ¿no? Muchos 2002, 2005 del Ayuntamiento de Puebla con Luis Paredes. Luis Paredes. Después
Estuviste en la coordinación general del Instituto Municipal de Planeación, ya con Eduardo Rivera, ¿no? 2011-2014. Así es. Y bueno, ha sido 20 años miembro activo del PAN. Ujú. ¿no? Entonces, él es Luis Olmos. Además, también conduces un programa. Así es, los jueves de 8 a 9 en la estación de Víctor Cabrera. Ajá, ajá. El espacio se llama Espacio Público. Espacio ¿no? Público. Que esperemos nos vean. Y el sí es muy próximo. público, Sí. tanto que no nos ha invitado. Los voy a invitar, ¿Eh? los voy a invitar para Aquí pagar vamos a sacar la- cortesía. Fíjate, La nos fecha, ha invitado. Para pagar la cortesía los voy a invitar. Oye, sí, oye, tiene seguidores, cañón, ¿eh? La otra Pues vez ahí- te estuve ahí vamos. vivoreando y sí, un montón de likes y todo. Digo, órale, Ahí vamos. mira. Un espacio de periodismo sin periodistas. Ajá, sin periodistas. Sí, claro. Y es que la otra vez me comentaba Luis, no sé si orgulloso o no, pero decía, oye, yo no soy periodista, ¿eh? O sea, no, ni me interesa hacerlo. Y yo, bueno, está bien. O sea, dices, bueno, pues uno ¿Y tú que qué le es- dijiste? Ajá. ¿Y qué eres? Abogado. ¡Ah! Ajá. Fíjate Ahí que se- yo ahí menos. sale el peine. Yo menos quiero ser abogado, Sí, claro. fíjate, ¿eh? Con la famita que se cargan, menos quiero serlo. Pero bueno, vaya, ¿cómo fue, ¿no? Ahora sí, ya que hicimos la presentación formal de Luis, bueno, ¿cómo ha sido este caminar tuyo del PAN? ¿Cómo lo ves hace 20 años y cómo lo ves ahora? Pues mira, yo tengo el honor, digamos, y el gusto, como Eduardo también, de entrar al Partido de Acción Nacional en una época donde entrar al PAN era prácticamente un suicidio, porque nos decían, ¿qué haces en un partido político donde sueñan mucho, tienen muchos ideales, la persona como centro de Ujú. del interés de la política pública, el humanismo político, pero además que siempre pierden todas las elecciones? ¿Qué hacen en un partido donde cada vez Hace que 20 participan... años sí perdían, ¿verdad? Sí, Pues, claro, o sí, sea, es verdad. aquí en Puebla... Sistemática invariablemente. Sí, Ya. incluso antes, o sea, déjame decir que efectivamente yo tengo oficialmente mi alta en el partido en el 97. Sin embargo, tiene muchos años atrás donde yo ya había participado como casillero, como representante general, repartiendo volantes. Digo, yo me acuerdo desde la marcha que se hizo posterior al fraude que se le hace a Ricardo Villescalera en el Ajá, 83, ajá. ese mítico 83 para el municipio de Puebla, Ajá. en donde, desde mi punto de vista, ahí se da un primer renacer cívico, ¿no? Oye, En- pero en ¿cuántos la años cultura. tenías? Pues yo tenía, no sé, 17, Ujú. por ahí así, ¿no? Ya, Ya, ojo. yo creo ni que todavía nacía, imagínese, ¿verdad? No, Lalo apenas estaba... yo menos. o sea, Lalo estaba en el Caray, kinder. 1983. Imagínese, O sea, o sea, en aquellos tiempos donde estar en el PAN era un verdadero deporte extremo. pero obviamente tú llegas y como siempre hay bolitas, ¿no? O sea, incluso de la escuela ya hay bolitas y quién dirige y quién es, ¿no? ¿Quién es el que mangonea a todos? ¿Quién es el que se roba la lana? ¿No? Ya sabes ahí, ¿no? O sea, tú entras al PAN y a ver, la verdad, ¿quién es el grupito ahí que ya andaba ahí? Tú sí, tú no, y el que hacía el feo Pues mira, ¿y desde quién que- era el tranza? Y ¿cómo No, estaba no la el cosa? tranza, desde aquel entonces ya existía un grupo, digamos, Hegemónico. hegemónico, ¿no? Ajá. Que afortunadamente digo, no entro con ellos, pero de ahí conozco ese grupo hegemónico desde aquellos años hasta entrado este siglo, ¿no? Que fue el grupo de Paco Fraile, en donde estaba Francisco Fraile, Ana Teresa, obviamente un grupo mucho más joven, ¿no? Los Arrubarrena, Fernando López, el mismo Eduardo Rivera, Ángel Alonso Díaz Caneja, Roberto Grajales, Angélica Ramírez. Ese era el grupo que estaba. Humberto Aguilar. Humberto Aguilar entró un ¿Ya? poco después. Después. Pero, digamos, es un grupo compacto y fuerte. Ajá. Yo tengo la suerte, en aquel entonces me mandan a un subcomité, ¿no? Ajá. que estaba repartido territorialmente del partido, al barrio de San Antonio, con doña Chayito, que era líder de ese subcomité de 50,000 años atrás. O sea, yo tengo la fortuna de entrar en ese subcomité porque es donde encuentro realmente al Partido de Acción Nacional y a la militancia del Partido de Acción Nacional de los barrios, de las colonias, de la calle, y no al PAN popular, Claro. sino convivo y entro a formarme en el PAN, digamos, de colonia, No, de barrio. No te acuerdas de nada de eso. No. Cuando yo llegué ya estaba. Ay, sí, ya. O sea, cuando tú entraste al PAN, Luis ya estaba. Sí, ya estaba. Ya, órale. Ya era Ok. Luis Olmos. Órale. Oye, pero tú llegaste bien ganón, ¿no? Bien chavito y luego regidor. No, pues ya traía su historia, Lalo. no. Yo entré al PAN en 1997, para 2005 fueron 8 años.
Ah, bueno, Sí, en el sí, 97. dirigente. Sí, No, marzo, juvenil, marzo del pero- 97. dirigente juvenil. Pero la dirigencia juvenil ya Bueno. la había ganado Lalo, Ujú. si no mal recuerdo, El 2000. fue. en el 2000. Abril Ajá. del 2000. Ajá, Ujú. ok. Sí, ya había ahí trayectoria, pero sí era un PAN evidentemente, Ya ya había tenía trayectoria. pero evidentemente Ay. sí era un PAN muy diferente, ¿no? Era un PAN más testimonial, un PAN en el que Sí, tenías claro. que trabajar, convencer, o sea, cuántas giras no nos aventamos para visitar panistas, convencer, platicar, cursos, ¿cuántos cursos no? No. Oye, ¿No? ¿y quién les daba los cursos? ¿Sí eran Pero era el buenos? comité municipal, el comité ¿Sí estatal. eran buenos? como sí, ¿O claro. por eso siempre perdían? No, yo creo que eran buenos. No, mira, hay que tomar en cuenta una cosa. Este país se organiza electoral y políticamente con el surgimiento, con la posrevolución. Y es organizado por de manera muy inteligente por un sistema que fue creado, y por eso vivimos hoy como vivimos, porque fue un sistema creado desde el poder, por la corrupción, por la impunidad, por la cooptación de sindicatos, estructuras populares, estructuras gubernamentales, y por eso fue que tantos años el PRI logró, hiciera lo que hiciera la oposición, llámale PAN o cualquier otro partido de oposición, hiciera lo que hiciera, se iba a perder por una lógica fundamental. El PRI era juez y parte. Hoy seguramente todos los chavos que nos ven ni siquiera se acordarán que, o no saben por lo menos, que las elecciones ni siquiera las organizaba el INE ni el IFE, no existían. Las elecciones las organizaban las secretarías de gobernación a nivel estatal y a nivel federal. Es decir, el gobierno organizaba su elección para imponer a sus candidatos y ellos decían Y contaba sus votos. Contaba sus votos. Imagínense con su la credencial contadera de votos, ¿no? Bueno. Entonces, digo, hoy tenemos la fortuna de tener una credencial de elector con muchísimos candados de seguridad, digamos, muy como ya institucionalizada como un instrumento seguro, pero en aquellos años no existía ese tipo Claro. de situaciones. Sin embargo, bueno, sobre todo muchos millennials que Ujú. nos están viendo, para que entiendan un poco ahora el PAN y la rebatinga que se traen, ¿no? Porque de alguna manera Rafael Moreno Valle ahorita está compitiendo, ¿no? Y todo puede suceder, ¿no? Por la candidatura a la presidencia de la República. Pero ¿cómo salió? ¿Cómo de un PAN que nadie ganaba aquí, pero bueno, ¿no? Ni con chochos, ¿cómo se dio esto de tal suerte que un personaje como él ahorita está en un trampolín que dices, bueno, quién sabe, pero qué vaya a suceder, pero hay esta posibilidad? ¿Cómo es posible que se haya accionado así, ¿no? un instituto político? A ti te tocó vivir todo eso. Sí, yo creo que pasamos de una etapa en donde ciertamente era un testimonio participar en procesos electorales, ajá. donde no ganábamos, pero estábamos, digamos, formando cuadros, haciendo ciudadanía, convenciendo a la gente que participara. Aquí, fundamentalmente para el Partido Acción Nacional, lo importante no era el poder por el poder, sino en sí mismo formar ciudadanos que buscaran el bien común, digamos, dentro de los 4 pilares fundamentales del Partido Acción Nacional, que es el bien común, el respeto a la dignidad de la persona humana, Bueno. la solidaridad y la subsidiariedad. Hasta Mucha que gente- ganaron se les quitó. No todo. No todo y no a todos. Ya se les No, quitó. Yo creo que no a todos. No, yo creo que no a todos, te voy a decir por qué. Porque a lo mejor a los que no se nos ha quitado esa formación humanista, a lo mejor son los que al paso del tiempo, en algún momento dado y en algunos procesos internos, hemos sido por alguna razón desplazados. Es decir, quienes aspiramos y seguimos convencidos de que el Partido Acción Nacional sí es un buen instrumento para transformar la vida y de las comunidades y buscar efectivamente el bienestar de la gente. Hemos demostrado que sí se puede, y lo hemos demostrado no solamente en los documentos doctrinarios del Partido Acción Nacional, lo hemos demostrado en los hechos cuando hemos sido opción de gobierno. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo no tuve la suerte de participar en el gobierno de Gabriel Hinojosa. Sí tuve la suerte. Sí. Perdón, te voy a interrumpir, Sí. pero es necesario. Porque esto fue icónico. A ver, ¿ustedes dónde estaban cuando ganó Gabriel Hinojosa? ¿Qué sucedió? O sea, ¿se la creían ustedes? Salieron ahí y se aventaron ahí con la bandera del PAN, así ¿no? De felicidad. ¿Qué pasó? Ahí yo todavía no militaba, yo estaba todavía repartiendo volantes de Gabriel Hinojosa en la universidad. No, pero ya Y- estabas, o sea, y metido en el apenas, ajo ya estabas. Metido apenas, ¿Pero incluso- qué onda? ¿Qué ganó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Mira, yo en aquel entonces... ¿Te la creíste?
fue algo inesperado, sobre todo hay que ver los contextos y el momento. O sea, cada triunfo o cada derrota del PAN o cada proceso electoral Era es la primera distinto. vez, o sea. Era la primera vez porque venía el país de una crisis, la crisis provocada por la crisis económica del 94, se da un desencanto de la ciudadanía. Traíamos por lo menos en Puebla Capital el antecedente de una buena campaña desde el 83, o sea, casi 10 años después de un despertar, digamos, cívico, y en donde la gente participa. Recordemos que en el PAN, Gabriel Hinojosa no era la primera opción, es decir, Gabriel ni siquiera era miembro del Partido Acción Nacional, a pesar de tener una familia, ¿no?, de origen. Pues de iba a origen ser panista. Paco Fraile, ¿no? Y Paco dijo, no, mejor yo no voy porque, no, voy a perder. Vamos o a algo así, perder ¿no? y cosas de esta naturaleza. Yo en aquel entonces no participo en el gobierno de Gabriel Hinojosa, no porque no quisiera o porque no me invitaran, sino porque yo estaba trabajando, digamos, ya de manera formal, ¿no? Era abogado en aquel entonces de Ban Rural. En aquel entonces incluso estaba yo trabajando en la Sierra de Puebla, estaba yo en Teciutlán, Puebla, trabajando. Ok, pero te llega la noticia y tú como panista... A mí me da mucho gusto el triunfo de Gabriel porque fue un triunfo empujado desde las bases de la ciudadanía. O sea, no es un tema del corporativismo clásico Ahora, del PRI, sino de la gente que salió a votar. Claro. Y por más que el PRI hizo lo de siempre, o sea, contar sus votos, imponer candidatos, robarse las urnas, quemar urnas, la cantidad de votos que sacó Gabriel para aquel entonces fue un impacto que el PRI, por supuesto que no se le esperaba, y fue el primer resultado del primer presidente municipal Y en del PAN en Puebla. varias capitales, ¿no? Sí, Porque claro. fue la ola azul famosa. La ola azul, sí. Y no podías explicar todos estos triunfos del PAN con la incipiente estructura del PAN sin una participación ciudadana que se volcó en las urnas y que llevó a los triunfos de sus candidatos. Claro. Ahora, es que estoy aquí checando para compartir, ¿no? Y que nos estén viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Entonces, pues aquí, ¿no? Ya estamos aquí linkeando un poquito. Muy bien. Ahora, ok, ya, ¿no? Gana. Pasa lo que nadie pensó que iba a pasar, ¿no? De esta guerra, ¿no? Así intestina con Manuel Bartlett, todo el sistema se le viene encima, a Gabriel Hinojosa, pues prácticamente no puede hacer nada, no tiene dinero, está maniatado, ¿no?, políticamente. ¿Cómo se quedan los panistas con esa sensación? De pasaron 3 años, pues... Yo creo ¿no? para aquel entonces y dado su momento histórico, a mí me parece que fue una buena administración la de Gabriel. Yo te puedo decir que hoy, a casi 20 años de distancia de esa primera gobernatura en lo local de Gabriel, si tú vas de verdad a muchas colonias y juntas auxiliares, hay mucha gente que todavía recuerda los famosos hits de Gabriel Hinojosa, Ay, que eran sí, las los jornadas hits intensas de trabajo, en donde realmente hubo un acercamiento. Hay que recordar que desde aquel entonces el Partido Acción Nacional, y aquí en Puebla sí lo hicieron, precisamente para acercarse y de verdad gobernar junto con los ciudadanos, hacen el famoso miércoles ciudadano, en donde Gabriel, en el patio del Palacio Municipal, se puso la moda, sí, claro, ¿no? De ahí todo el mundo le copió. se bajaba el mundo le con copió. todos los secretarios a atender a los ciudadanos Claro, ahí, claro. en el escritorio, Sí. en el Palacio Municipal, que después lo tuvo que cancelar por una jugada de muy mal gusto, obviamente del PRI. O sea, hay una tendencia sistemática del PRI a que siempre que eres partido de gobierno y ellos oposición, siempre van a hacer algo para que te vaya mal como gobierno. Sí. Y ellos pues echaron a andar a la gente del rastro, a la gente de la central de abastos, en donde, bueno, se tenía que cancelar este esquema de La participación. AAA, Sí, claro. sale la AAA, los ambulantes, se arman los cocolazos en la pleno centro histórico. Por la expropiación pedradas. de No, San Francisco. Sí, la expropiación, ay, a mí me tocó Por ahí la anduve yo expropiación. también, ahí en Casa Flora me tocó. Ajá, En en Casa Villaflora. Flora. Villaflora. Mira, yo me acuerdo mejor, señor regidor, ¿ya ven? Ahí fue en Villaflora, Villaflora, donde, no, donde no, el del gobernador lado. en aquel entonces Gasearon a gasearon y Gabriel golpearon Hinojosa. a los regidores Sí, de Puebla de aquel entonces. Miguel Mantilla traía collarín, no sé cuánto tiempo. Puelles también. Felipe Sí. Puelles, Y de ahí Miguel nos fuimos Mantilla. al Palacio de Gobierno ahí en Reforma. Sí, donde lo recibió Bartlett, Carlos Mesa Viveros. y yo- ay, no, qué horror. ¿Cómo Insisto que fue olvidar una- a- Se sí, claro. pitorrearon ahí de Sí, Gabriel claro, Hinojosa. y fue una buena experiencia. Se pitorreó. ¿Cómo olvidar a Bartlett y aquí a Gabriel?
Y Bartlett diciendo, Gabriel diciendo es que nos golpearon y todo, y Bartlett volteando y diciendo, pero si no le pasó nada, se ve usted bien, ¿no? Sí, es cierto. Sí, claro, por supuesto, Todo yo ahí despeinado. estaba. Y es que con su camisa De cuadros. de cuadritos y de manga corta. Yo creo que esa parte Qué en ternura, donde ¿no? se rompe, incluso esa parte incluso simbólica de cómo gobernar, cómo acercarte con los ciudadanos, porque finalmente la gente en el barrio, en la colonia, en la Junta Auxiliar, siempre ve al presidente municipal como su autoridad más cercana. Y en Pero- esa parte yo creo que Gabriel y los gobiernos del PAN ha sido una característica que por eso yo digo, cuando nos dicen, pero es que cómo el PAN puede gobernar con sus 4 pilares, valores fundamentales, y yo digo que sí se puede. Sí se puede en el estilo de gobierno y en las acciones concretas cuando tú pones en el centro de la política pública al ser humano, lo que puedes hacer como regidores, como desde la propia sindicatura municipal, Ajá. digo que a lo mejor en alguna otra ocasión lo podemos platicar, de todo lo que se pudo hacer en bienestar de ciudadanos, de colonias, pensando ciertamente en un estilo distinto de hacer gobierno. Sí, sin lugar a dudas, sí, Gabriel Hinojosa fue un personaje emblemático de lo que es la honestidad. Sin lugar a dudas, sí es recordado como, ¿no?, un político, yo creo que el único, así, honesto. Así que dices, no hay cola que le pisen, el hombre ganaba lo que realmente venía en su cheque, que le llegaba, ¿no? Incluso su empresa de computación Abaco, sí sufrió ciertos avatares económicos porque no estaba atendiendo el changarro, estaba en el ayuntamiento, haciendo lo que podía, como podía. También la falta de experiencia del propio Gabriel Hinojosa en cuanto a los andares de la política, las negociaciones. Le tocó un lobo de mar, imagínense, negociar con Manuel Bartlett, por Dios, pues se lo comió vivo, ¿no? Así, hasta el huesito, así de... ¡pum! O sea, eso fue lo que hizo Manuel Bartlett. Entonces, para el PAN, ahora pasaron esto, ¿no? Pasó esto y ahora otra vez vuelven a ganar con Luis Paredes y es ahí donde tú entras al ruedo. Sin ser el consentido del grupo de Paco Fraile, que era en ese momento, pues era el personaje que podías ver del Yunque, ¿no? Porque nadie es Yunque, no existe, o sea, todos La así, línea. ¿no? Ándale, ¿no? La línea. La línea. línea. Así Era le como llamaban. la mano peluda. Ándale, O algo como así. el chupacabras. Ya, Exactamente, ¿no? Todo el mundo sabe que por ahí anda. Ya pero llegó la no hay- línea. Ajá. Sí sonaban campanas cuando llegaba, eso sí, pero sí llegaba Sí, la ¿verdad? línea. No, bueno. Por fin, tú llegas a una posición, pues, envidiable, síndico municipal. ¿Cómo estuvo? Porque, por lo que estábamos comentando, incluso fuera del aire, que estamos echando aquí una platiquita, lo que me estabas comentando, Luis, es de que, pues, tampoco eras gran cuate de Luis Paredes, así que digas, ay, soy de su grupo, su incondicional. O sea, ¿realmente fue por méritos propios que tú entraste a esta posición? Sí, la verdad de las cosas es que en aquel entonces, esto fue en el 2002, la elección fue el 2001, desde el 2000 ya veníamos preparando con algunos amigos con Luis el tema de la candidatura de Luis Paredes. No, y ciertamente, no, que eso, pero creo que me adelanté. Hay que platicar de cómo salió la candidatura. Sí, Dios claro. bendito. Sí, eso. eso fue Estuvo más todo. interesante Eso fue institucional. mucho No, más, fue más difícil eso que ganar la contienda externa. Porque la verdad de las cosas es que Luis tuvo el gran mérito de saber sumar, saber entender lo que la gente en el PAN quería, que era básicamente una campaña ganadora, certeza en lo que estaba ofreciendo y sobre todo sumar a todos los grupos, ¿no? Sumó, digamos, hace rato hablabas de los muertos que se van dejando en el camino, y él supo reconocer el esfuerzo de los famosos grupos renovadores, ¿no? De Héctor Montiel, Chucho Encinas, los hermanos Vera. Supo sumar y aglutinar a toda la parte de las juntas auxiliares, a muchos panistas que veníamos ya de tiempo atrás trabajando, a jóvenes, A A chavitos aquí que le querían ahí talachar a la y la verdad de las política. cosas No que tan chavitos, no sé si recuerdas, muchos panistas que eran de la época de Vía Escalera, Sí, claro. que tenían años de no pararse Sí, en el partido sí. a votar, ahí se iban a registrar. Sí, porque además, si recuerdas el ¿Pero qué les cabildo... dijo? Luis lo que Así en corto, así. ¿Qué les dijo? Mira, Luis lo que ofreció,
yo creo que no, jamás dijo, te voy a dar a ganar dinero, vas a tener un puesto. No, lo que Luis, por lo menos en lo personal, me dijo cuando se acercó a mí, me dijo, tocayo, ¿quieres ser síndico municipal? Yo me tardé como 3 segundos en aceptar el ofrecimiento, y lo que él siempre dijo es que si necesitamos cambiar la forma de ser política, lo necesitamos hacer desde el gobierno, y que el poder servía para poder. O sea, cuando él te dice, cuando un personaje te dice el poder, o sea, esa famosa frase que está en el Palacio Municipal que dice servir a la ciudad o gobernar la ciudad y servirla, es una frase bonita. ¿En dónde dice esa frase? Subiendo las escaleras del Palacio Municipal. Oh my God. Pero cuando que usted tampoco sabía, o sea, tampoco me mire pero Luis, no se agachen, cuando vayan al Palacio Municipal, de verdad, en la escalera, y vayan para arriba y entiendan que gobernar la ciudad es servirla. Es Se lo puede, está escrito ahí para que escrito. todos los días quien suba por ahí lo vea. Ok. No, pero Luis lo que nos decía es, el poder es para poder, ¿no? El poder con mayúsculas. No hay que tenerle miedo al poder, porque por desgracia, por muchos años igual, vivimos en un sistema en donde incluso culturalmente te dicen, aguas con el poder es malo, el poder corrompe. No, el poder bien utilizado, el poder con el sentido de orientación, con un enfoque humanista, sirve para poder transformar la realidad. ¿Qué fue lo que pasó adentro, antes de que ganara? No, adentro nos dimos hasta se con dio la cubeta. con la cubeta. Adentro fue uno de los momentos del PAN moderno, ¿no? Del PAN moderno. Fue el primer rompimiento. Sin lugar a dudas fue el primer rompimiento fuerte en donde el grupo hegemónico no entendió la dinámica O sea, Yunque. O sea, los hegemónicos Yunque, Francisco Fraile y compañía. Lo que no entendieron en su momento fue que no estábamos ya en un momento de seguir regateando el poder al PRI, que había que arrebatarle el poder al PRI peleando de tú a tú en la calle con ellos. O negociando, porque bueno, vamos a ser honestos, o sea, muchos panistas decían, ay no, es que cómo, vamos a hacer las cosas bien, el bien común, ¿cómo crees? Sí, pero por debajo del agua, ¿no? Se cerraban contrataciones jugosas, o sea, para empresas de los yunques, o sea, tan buenas gentes no eran, o sea, había muchos intereses de por medio, ¿no? Muchas canonjías, bueno, pero le das chamba a fulano perengano, y ese es el famoso que Morena dicen el PRIAN, ¿no? No se los recuerdes que ahorita muchos se sienten desplazados. Entonces, les puede llegar a sentir mal lo que estás diciendo. Sí, ¿verdad? Bueno. Sigamos, pero estamos iniciando la semana. No se le pie al cáliz. Así como no eran tan buenos. O sea, yo creo que los reggaetones nadie está bueno ni nadie está mal. Sí, fue yo creo que el primer rompimiento fuerte dentro del PAN, porque además este grupo hegemónico no reconocía dos cosas fundamentales. La inercia de la sociedad, o sea, qué quería la sociedad de un partido político, y luego qué quería la militancia de sus dirigentes. Exacto. Que Luis sí supo entender qué quería la militancia del PAN, qué quería, y quería ganar elecciones. Y la gente necesitaba un gobierno que gobernara, no lo que se venía haciendo desde los presidentes municipales, que eran administradores de la ciudad, pero que no gobernaban la ciudad. Yo creo que el primer ayuntamiento, digamos, en la parte de Gabriel, románticamente estuvo bien. Románticamente. Pero en la parte de gobierno municipal, sin lugar a dudas, y los datos son contundentes, se pueden estudiar, sin lugar a dudas, el primer ayuntamiento que gobierna la capital de Puebla es el ayuntamiento de Luis Paredes, es decir, quien toma la rienda y dice, la ley orgánica a mí me faculta a gobernar este territorio y lo voy a hacer. Bueno, a pesar del ¿cómo le fue tan bien afuera? Bueno, pues también, ¿no? Todo bueno, afuera y adentro, porque hay que recordar que la primera oposición ya como gobierno del PAN fue el mismo PAN. No, y en aquel entonces encabezado, y en aquel entonces no solamente por Paco y la gente, y yo no digo si está bien o está mal, yo ya al paso del tiempo, sí, claro, para mí ya no, como recordar es volver a vivir, nada ya más. No tiene nada personal, pero digamos, quien a Luis Paredes le pone el mote de el loco Paredes, no es un priista, no es un perredista, no es el sistema viejo, no, es el propio PAN, en el personaje de Ángel Alonso Díaz Caneja, que le pone ese mote. Hay que recordar que cuando entrevistan a Ángel Alonso, y no me acuerdo si le preguntaron de los estacionamientos subterráneos. Cuando se están calentando. Algo así.
Le preguntan de alguna acción gubernamental que planteaba hacer Luis, Ángel se pitorrea, se burla y dice, no, pues el loquito parece. Y de ahí se le queda el mote. Cierto. Pero lo decía con un odio, así porque no nada más era loquito, sino el loquito parece. Tiene muchos sentimientos, muchas Pero emociones además, encontradas, muchas pasiones desenfrenadas que se vivieron. Pero además hay que reconocer Desenfrenado. que mucho de lo que se hizo en esa administración hoy, Sí. les guste o no, Sí. y a algunos les da chorrillo seguramente, les guste o no, muchos de los planteamientos de política pública de mediano y de largo plazo que este país requiere, sin lugar a dudas Ahorita contestan, fueron implementadas por esa administración encabezada por Luis. Sin lugar a dudas, sí tienes razón, fue uno de los primeros momentos de rompimiento muy fuerte dentro del propio partido, en donde los grupos se reacomodan, pero que además estábamos acostumbrados, o sea, en el PAN no estábamos, ni nos espantaba ni discutir, ni pelear, ni hacer asambleas, Oye, porque estábamos pero tú acostumbrados a como eso. síndico y tú como guerrero y tú en la batalla, pero los demás panistas tenían contacto con ellos y ¿qué pensaban? O sea, la militancia, ¿qué onda? Aquí se están agarrando. Bueno, es que fue una chongo. guerra interna muy fuerte. Sí, Una pero, guerra interna. ajá. Pero había dos bandos y también completamente definidos, ¿eh? ¿Sí? Tampoco creo que hubiera un esquema de expectativa de los militantes de qué está pasando. Ajá, ajá. No, todos Eso no estábamos hubo. en el ajo. Estaban bien informados, porque además en aquel entonces el padrón era mucho más pequeño de lo inflado que está actualmente, y en donde... O sea, el padrón sí está inflado. Sí, pero ya por lo supuesto. desinflaron, ¿no? Ya lo desinflaron, Tengo pero no. entendido que ya lo Pero todavía le dejaron un poquito de gas ahí. Como bolsa ahí. de papitas, todavía tiene un poquito. Mira, Sí. hay que recordar que el PAN no es un partido de masas, sino un partido de cuadros, originalmente hablando, ¿no? Y entonces, yo te puedo decir que para esas fechas del 2001, tanto Lalo como yo, digo, ya no sé si sea bueno o malo, pero yo te apuesto que conocíamos al 90% del padrón. ¿Cuántos del había? partido, que eran 3,000. 3,000. Es que, bueno, entonces estos de los 43,000 que había, ya lo desinflaron. ¿Y cuántos le quitaron? Ahorita son 27, ¿no? 27,000. Le quitaron un montón. Le quitaron que como... Como el 40%, Sí, más o el menos. 40%. Entonces, ok. Bueno, después te platico eso, porque si no, va a estar aquí. Te quiero preguntar muchas cosas. Entonces, a ver, viviendo en ese episodio, ¿no? De el PAN con Luis Paredes. Ok. Entonces, el PAN sabía perfectamente, ya habían agarrado su bando, no había de que, ay, ¿y ahora qué va a pasar? No, cada quien estaba en su bando y se estaban dando con todo. Así Sí. fue durante todos los 3 años. Es que también, Y después. sí, después se puso peor, ¿no? Sí. Bueno, después se puso peor. ¿Qué pasa con ustedes como grupo político? Porque, bueno, grupo político y administrador de la ciudad, porque qué complicado, por aquí tú estabas viendo todas las cosas del sindicatura, estabas pues chambeando, y por aquí pues defiéndete de los agresores que son de tu propia casa, y aparte defiéndete del PRI sistema que está allá afuera, que era una locura. Yo creo que fue uno de los episodios personalmente. Uy, no, igual no, para tienes que hablar contarle a tus nietos. Fue algo en donde crecimos políticamente, crecimos personalmente, y sí, nos enfrentamos no solamente al PAN interno, ¿no? Desde el PAN municipal, el PAN estatal, al propio sistema, al Congreso del Estado de mayoría Sí, priista, también el en Congreso, donde, ¿no? por ejemplo, con Carlos Mesa Viveros, que en aquel Sí, entonces era diputado, claro. bueno, era una guerra epistolar entre él y su servidor, porque él, Sí, el ataque cierto. frontal con el Congreso, Sí, cierto. el ataque con Oye, el- ¿y sabes lo que opina ahorita Carlos Mesa Viveros de la administración, de esa administración? No, es que la verdad sí tenían pantalones, porque estamos ahorita, ¿no? En un horario familiar. Sí tenían pantalones, ¿no? Realmente, pues sí tenían buenas ideas. O sea, cuando también, ¿no? Sí, claro. Mira, yo me acuerdo, por con ejemplo, todo. fundamentalmente con él, en aquel entonces el pleito, increíblemente, a lo mejor él haya cambiado un poco, y a lo mejor yo también, sin lugar a dudas, pero en aquel entonces el enfrentamiento con el Congreso de mayoría priista fue por la expropiación de las colonias del sur, donde fueron 9 colonias que expropiamos para regularizar y darle la certeza jurídica Ajá, a los ajá. habitantes de ahí. Ajá. Que por cierto, Carlos Mesa le duele reconocer que esas invasiones fueron promovidas y avaladas por el propio sistema, es decir, por el propio PRI, para tener un voto cautivo en proceso electoral, Claro. porque si no votaban por ellos, les quitaban la posesión del terreno. El pensamiento humanista fue
expropiemos, démosle certeza jurídica a esa gente y una vez que la gente sea dueña de su predio, pues es libre de votar por quien se le dé la gana. Digamos, es una muestra concreta de cómo sí se puede gobernar con principios humanistas. Pero sin lugar a dudas fue una administración muy, muy ríspida, porque tiene razón. Recordarás, Lalo, por ejemplo, no me acuerdo si eran los miércoles o jueves, salíamos de la chamba y a sesión de comité, ¿no? Así es. Ahí... Aparte, sí, claro. Bueno. Ahí enfrentarnos, por ejemplo, a Pablo Montiel, ¿no? Que digamos fue el cancerbero del padrón, Rodríguez. de Pablo Rodríguez, fue el cancerbero, digamos, del Comité Municipal en Pero Puebla. la bronca era con Pablo Rodríguez Rebordosa. Con Pablo Rodríguez. O sea, Con Pablo Rodríguez, Pablo Montiel estaba como secretario, en donde, digamos, el hilo conductor o quien encabezaba, ¿no?, el ataque del Comité Municipal hacia la administración de Luis era Pablo Rodríguez Rebordosa. claro. Tuvimos discusiones eternas con él, por ejemplo, por 4 o 5 afiliaciones, ¿no? 4 o 5 afiliaciones que decía... ¿Qué estás chateando tú? Aquí en Ya el están chat, chismeando. Que decían, es que es una afiliación corporativa la que pretenden hacer desde el ayuntamiento y no lo voy a permitir, entonces vamos a cerrar la afiliación y vamos a ¿Quién poner... decía eso? Pablo Rodríguez. ¿Cómo crees? Y vamos a poner examen. Oye, ¿y qué opina de ahorita de toda la afiliación de los 43,000? Sería bueno preguntarle al paso del tiempo por qué cambió tan radicalmente. Yo sí sé, bueno, pues ahora sí que es mi negocio, sí sé. Le Sí, podemos dice dar que una está hora bien. para que nos platique No, pues de él dice manera que está concienzuda bien. y cómo cambió. Fíjate cómo cambian las posturas con el Sí, tiempo. claro. Pablo Rodríguez Rebordosa fue el principal defensor de esta afiliación masiva, porque dice, pues es una muestra de que el PAN está creciendo, de que el PAN está escuchando a los ciudadanos, hay más militantes, es más fuerte, pues ahí está, ¿qué más quieren? Nos estamos desbordando. Fíjate cómo, Sí. aguas con lo que uno dice, porque luego, bueno, Sí, por lo menos fueron, no sé, desde el todo 2000... podrá ser filmado, ¿eh? Todo puede ser. Ya, todo se ya, queda. sí, ahorita cualquiera tú Ya te se filma queda ahí. y a ver qué onda, ¿no? Sí, para muchos fueron casi 7 años de un enfrentamiento No, con y- el partido, ahora porque fue desde el imagínate. 2000 la interna, ¿no? Bueno, Ajá. cuando se empezaba a formar la parte del grupo que acompañamos a Luis a la alcaldía, la elección del 2001, la elección claro. constitucional, entrar a gobernar la ciudad durante 3 años y los 2 años posteriores con Luis para el tema de sus cuentas públicas. Lo que platicábamos, Lalo, Ujú. de que qué bueno que no les tocó en ese tiempo el fervor de las redes sociales. No, nos ¿Te hubieran imaginas, locos. ¿te imaginas una imaginas? sesión de comité municipal Hombre. con este aparatito? Ajá, transmitida en vivo. No, bueno. Los berrinches. No, porque acuérdate, porque además yo te voy a platicar, yo me acuerdo de 2 momentos internos en donde ellos ya no sabían qué otra letra ponerle al alfabeto para decir, falta, no está bien, hay que volverlo a hacer, que fue, uno, la conformación de la planilla, una vez que fue la asamblea donde les ganamos al Ajá. equipo de Pablo Rodríguez, Pancho Melhans y todos ellos, se les ¿Cómo gana les la interna, ganaron? o sea, en la votación interna. Pero ¿cómo si ellos controlaban al partido? Una, por confiados. Ah, Y 2, ah. porque nunca pensaron que gente de ellos fuera, que Luis Paredes hubiera sido capaz de convencer a gente de ellos para votar por su él, opción, ¿no? ujú. Entonces, ve, acuérdate de la planilla de Luis, fue una planilla absolutamente plural, en donde de lo mismo estaba gente de juntas auxiliares, gente de los renovadores, gente de la famosa Sí, línea. y como que los miraban Oyunque. así como Sí, de, claro. ay, no, pero ¿cómo, no? Sí. O sea, estos no son de la creme brûlée, Claro, ¿no? De claro. aquí, del Y PAN. cuando, Así cuando- empezó la asamblea, así los sí. empezaron a ver. Ya al final con terror. Ajá, Pero ya. Cuando Oye, les- estuvo sonando, suena y suena el teléfono, ¿eh? No, bueno, nada más les comento, ¿sí? Ahí Cuando- estuve, suena y suena. Cuando les pasamos como aplanadora encima en esa asamblea, Ajá. un punto siguiente del orden del día era... ¿De 5 y nos vamos? ¿A A corte o ya nos vamos? ¿No? ¿Ya nos vamos? Sí. ¿Cómo crees? 5 minutos, son 20 para la hora, o van al festejo. Órdenes. Ah, bueno, ok. Ah, bueno, sale, va. Ajá. Bueno, rápido, en la misma orden del día estaba la elección de la planilla, Ajá. de regidores y síndico que iba a acompañar a Luis. Entonces gana Luis y dicen, pero ¿cómo? ¿No? Ajá. Y entonces una treta de ellos era que la planilla la tenía que elegir
el comité municipal. Ujú. ¿Te acuerdas que hubo una Las sesión primeras extraordinaria, posiciones. una sesión extraordinaria en esa misma asamblea, ¿no? Ujú. Para elegir a la planilla? O sea, fue una serie de tretas que intentó Pablo Rodríguez para imponer a los primeros regidores de la lista, pensando que íbamos a perder la elección constitucional. Entonces dijo, bueno, internamente ya nos ganó Luis, él va como candidato, pero la planilla, ¿no? Sí, claro, ahí te va. Y ahí te va, y ahí metió Pablo No, Rodríguez a bueno. sus consentidos para garantizar que ellos quedaran en primer Sí, lugar. claro. porque- ¿Quiénes eran? Ay, porque Si no, aquí es con si no mal nombres. recuerdo, era Arturo Flores Grande, Carlos Villalba, Carlos Paz Villalba, Ruth Ramos. Ramos y... Alguien se nos va. Sí, bueno, Bueno. alguien se quedó por ahí. Los por ahí. conci. No importa. Ajá. Sí, porque después fue lo mismo. Pero sí fue bastante complicado, ¿no? Ajá. Y luego y ahí ya sí, del... no, y ahora, y bueno, ¿no? ¿Qué cosa? Ahora, pasa, ¿no? Todo este trienio, ¿no? Con altas y bajas, con, ¿no? Muchos, pues, emociones encontradas dentro del Encontradas, PAN. desbordadas. Sí, claro, porque también fue icónico esta confrontación Mario Marín, Luis Paredes, después, bueno, fue a muerte, ahí sí fue también a muerte, ¿no? Entonces fue una cosa terrible. Sales ya de esta administración, ¿con qué sabor te quedas? Porque no sabes si fue una victoria, porque al fin y al cabo, bueno, ¿no? La verdad de las cosas, Fue yo un salgo gobierno. salgo de la sindicatura con mucha satisfacción. O sea, realmente hicimos lo que, me atrevo a decirlo, lo que ninguna sindicatura se había atrevido a hacer en la época. Uno, por ejemplo, la renovación completita de los juzgados calificadores. Ajá. Ahí en los juzgados calificadores recibimos en el 2003 el primer Premio Nacional de Transparencia que otorgó el Gobierno de la República. Ujú. Hicimos junto con los regidores, que ahí me acompañaron bastante bien los regidores, el primer Código Reglamentario Municipal para ordenar normativa y jurídicamente, no la sindicatura, toda la administración municipal. Había 46 reglamentos ahí, todos mal hechos y mal puestos. Hicimos el primer código reglamentario que sigue vigente a la fecha, que por ahí les recomiendo que ya le vuelvan a dar una renovadita, porque ya está bastante, o sea, en lugar de mejorarlo, lo han ido empeorando. Los parches en un marco normativo no son buenos. Si lo modificas completo, o que ya no le anden pegando parches. Las expropiaciones de las colonias del sur, la certeza jurídica en mercados, en central de abastos, muchas cosas que hicimos desde la sindicatura municipal, que la verdad de las cosas, al paso del tiempo, yo no salí ya con ninguna situación personal contra ningún personaje del partido. Claro. Por el contrario, yo me salí satisfecho de lo que habíamos logrado como administración, a pesar de lo que tú dices, toda esa guerra que nos echaron encima. Y ahora, esta pregunta, pues te la tenemos que hacer. O sea, ¿cómo fue, no, de ir de esta administración de Luis Paredes a la de Eduardo Rivera, ¿no? Cuando estos personajes todavía se siguen agarrando del chongo, ¿no? A 2 y 3 caídas prácticamente. Y tú, pues de aquí, muy bien, ¿no? Y de acá, pues también muy bien, ¿no? Con Rivera. Con Eduardo. ¿Cómo estuvo esto? Yo creo que una de las... ¿Cómo te aceptaron para empezar? Porque también, Yo creo que saber ¿no? hacer política es fundamental, y yo creo que es algo que hemos perdido en el Partido Acción Nacional. Saber hacer política así, sobre la mesa, y hacer acuerdos sobre la mesa. porque ¿Hemos para eso perdido son- ya, el ahorita? PAN. El PAN ya perdió la capacidad de hacer acuerdos, la capacidad de tender puentes, si se quieren ganar elecciones a la buena, no ganar por ganar, ¿no? Ujú. O sea, porque pareciera que es ganar por ganar. Cuando se quiere ganar con un propósito definido, yo creo que sobre la mesa se pueden hacer acuerdos. Y al paso del tiempo, este grupo hegemónico del que hemos hablado, al paso del tiempo sufrió el desgaste natural de cualquier grupo Claro. hegemónico, ¿no? Entonces, lo que era un bloque completo, al paso del tiempo, bueno, pues vemos que Paco fue disminuyendo su capacidad de incidencia en este grupo, y cada quien, digamos, fue tomando y haciendo su propia historia. Ajá. Eduardo fue haciendo su propia historia, Roberto Grajales Ana Tere fue haciendo su propia historia, Ana ¿no? Tere hace su historia, Lalo hace su Wow. historia, Roberto Grajales, Ángel Alonso su propia historia. Es decir, entre ellos mismos se confrontan, entre Ajá. ellos mismos se pelean, y bueno, al paso del tiempo se va reconformando el poder dentro del Partido Acción Nacional. El propio Pablo Rodríguez hegemónicamente hace su propia historia. Hay que recordar Claro. que Pablo, cuando termine su periodo como dirigente del Comité Directivo Municipal, habrá cumplido 12 años como dirigente del PAN en un siglo, ¿no? O sea, Ahí va. en 17 años o en 18
habrá sido dirigente del PAN municipal durante 12 años, ¿no? El primer periodo más su reelección, luego un periodo intermedio ahí, y luego regresa y se vuelve a reelegir. Y después va a ser senador. Pues, Que Fidel Velázquez los redima. Sí, que Fidel me Velázquez cae. lo- Oye, pero pues ya no, Sí, ya claro. le toca otra Y cosa. entonces Pues, viene el el Senado proceso. no está Sí, nada claro. mal. Y entonces viene el proceso, digamos, pasan otros procesos electorales. Yo Ajá. sigo participando. Yo he tenido la idea de que si he de estar en el Partido de Acción Nacional es para participar, ¿no? No he perdido ni un solo proceso electoral en algún momento o en alguna incidencia, en alguna actividad, pero he participado en todos y no ha sido la excepción en ¿Qué el le de dijiste Eduardo. al grupo de Eduardo Rivera como para que te aceptaran y en una posición muy importante en esto de la planeación de todos los desarrollos municipales? Mira, fundamentalmente, como estábamos acostumbrados a trabajar dentro del Partido de Acción Nacional, evidentemente el capital político que vas construyendo, que no me gusta mucho ese término porque todo el mundo como que lo... De apropiarse. De ¿no? apropiarse, o sea, Son míos. finalmente tengo amigos y conocidos en el PAN que en su momento, estamos hablando del 2010, cuando se hace la elección interna entre Eduardo Rivera y Humberto Aguilar Coronado, Sí. se hace una elección interna para ver quién de los dos iba a ser el candidato del PAN a la presidencia municipal. En aquel entonces yo tengo amigos y conocidos dentro del PAN, Pero ahí se la tuvo fácil algo. no tanto, o sea, yo te voy a decir que no así tanto. como de... Mira, al final la elección se le cerró Sin- se le cerró. A Lalo no fue tan una diferencia ¿Ah, abismal, sí? ¿no? De Sí, esas no. sí, para que veas, no Fueron no 80, tanto. si no mal recuerdo, fueron alrededor de 80 votos. Sí, claro. Entonces no la hizo nada mal el Apabullante, no, Tigre. No fue un tema apabullante porque, o sea, siempre dentro del PAN históricamente se ha venido, esta parte de ir contra la línea o Ajá, contra el yunque sí. ha sido un tema recurrente en mucha gente, digamos, del PAN tradicional. Entonces, en aquel entonces también veían a Lalo como una figura de la línea Ajá. y a Humberto como algo lejano a la línea, lo cual no es del Algo todo como correcto, que porque siempre ha renovar, estado... ¿no? A lo mejor pensaban que era el próximo Luis Paredes, ¿no? Me imagino. Pudiera Algo así, ser, ¿no? Pero como muchos traemos el chip de oposición ya metido. Ajá. Ya que- Era O sea, entonces- tú también. ¿eh? Tú también. Sí, no, ahí lo tenía dormido, pero sí. Ajá. Y ahí, digo, platicamos con Eduardo, platicamos con Humberto, hacemos mejor acuerdo político como grupo político, hacemos mejor acuerdo con Eduardo, y así es como yo llego a la administración con De Eduardo, acuerdo. Eduardo Rivera. ¿Cuál es tu vaticinio de este PAN? Nos están diciendo que tenemos un minuto. Híjole, yo creo que este PAN ya no es ni será el mismo PAN que conocimos desde su fundación hasta finales del siglo pasado. ¿Cómo es este PAN? Yo creo que ya no es el PAN donde el poder por el poder no es lo que interesaba, sino que realmente un poder para poder, que es una diferencia, si quieres, conceptual, pero de fondo, en donde evidentemente se trajeron muchos esquemas de otros partidos políticos que han vulnerado los principios del PAN. Yo creo que la primera situación que se perdió fue el valor de la palabra, el cumplimiento de ofrecimientos y compromisos, y la pérdida del valor para poder hacer y tender puentes de comunicación. Yo creo que sin eso el PAN estará destinado a lo mejor ganar elecciones, pero ya no será un partido en donde el respeto a la dignidad de la persona ni el bien común estén como centro de lo que está buscando el PAN. Fuertes declaraciones. Ya parece un partido político común y corriente. Sí, común y corriente. Partido político. Ajá. Sí, yo espero, o sea, todavía tienen la posibilidad de hacerlo, siempre tendrán la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? Dialogando, sentando, incluyendo, incorporando, pero si siguen en el discurso de unidad, pero del discurso no pasar a la acción concreta, y no se trata de que digan, bueno, Lalo, ven y tú vas a ser candidato y tú fulano, no, sino de hacer realmente algo que regrese, y no por añoranza, sino por el bien común, que regrese el valor de la palabra, el valor de tener y de veras entender que el centro de la política pública es el ser humano. Sin eso, estamos fritos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, No, Luis gracias a Olmos, ustedes. por estar aquí en Hoy Contraparte, en Los Conjurados. Y Eduardo Cobian, muchísimas gracias Al contrario. por tu compañía y siempre cómplice. Nosotros ya nos vamos, le mandamos un beso, feliz lunes, nos estamos viendo y escuchando el próximo jueves.